Alejandro, ¿ahora nos escucha bien? Perfecto, Facundo, gracias. Perdón. No, pero está bien. La idea es que pueda hablar con bien, normalidad. exacto. Sí. Mira, Facundo, vos sabés que es como, escuchaba atentamente tu presentación, todo lo que dijiste es cierto. Uh-huh. Agrego, y lo dijimos ayer también, la poca prensa que por ahí va a consultarnos a la oposición, como venimos señalando, se observa un blindaje hacia el oficialismo, por eso agradezco doblemente también esta comunicación. Sabemos que ustedes tienen una mirada periodística, que es lo que necesita la ciudadanía, así como necesita también en el Consejo Deliberante y en los organismos públicos haya discusión política. Así como la prensa tiene una función que cumplir en la sociedad, el ejercicio de cargos públicos también representa una función. Y nosotros en el Consejo Deliberante, ayer, explícitamente, el presidente de nuestro bloque solicitó, digamos, autorización para retirarnos del recinto, señalando, ni siquiera sometiendo a votación, un proyecto que habíamos presentado ya hace un par de semanas, que venimos hace un par de semanas intentando dialogar, discutir con el oficialismo, que el jueves pasado solicitamos su tratamiento sobre tablas, y como la única respuesta de la presidenta del bloque del oficialismo, secundada por Laura Sánchez, que vos la mencionabas recién, sí. Como presidenta del Consejo Deliberante, la verdad es que ya está mostrando lo que va a hacer este año. Es muy triste y lamentable, pero bueno, es un capítulo aparte. El oficialismo, la única respuesta que según ellos entenderán es el diálogo político que nos dieron en relación a la preocupación por la intoxicación y el envenenamiento de niños y niñas de nuestras escuelas, es que no van a tratar nada que venga de este bloque, nada. No hay posibilidad de discutir ni siquiera una palabra de un artículo, nada. Entonces nosotros lo que le planteamos, y ayer el presidente lo hizo explícito, efectivamente fue un hecho político, fue decirles al oficialismo que estamos en democracia, los consensos no solo hay que proclamarlo, como lo dijo el intendente, mentirosamente en el inicio de sesiones, porque dice que quiere consensos y actúa, todo el año pasado actuó de la misma manera, con una arbitrariedad absoluta, con una ilegalidad permanente. Bueno, en ese escenario estamos, y ayer ese fue el señalamiento que se hizo de este bloque justicialista. Nosotros, tanto cuando fuimos oficialismo como cuando nos tocó a partir del año pasado ser oposición, no hay un solo proyecto, Facundo, en el que cuando nos disponemos a discutir no tengamos argumentos para discutir. Y muchos de los proyectos que hemos discutido con nuestros propios argumentos hemos llegado a algún punto de entendimiento. El problema central acá es que el oficialismo ha decidido anular el Consejo, anular la función del Consejo, y eso es una decisión del intendente. Y en este caso en particular, en esta situación, ya no es solo una cuestión de pelea o disputa política, como muchas veces de los medios oficialistas se quiere hacer notar. El Consejo no sirve para nada. El propio intendente ayer dijo, a los concejales le pagamos los sueldos, entonces tienen que ir a trabajar. El intendente Isa se atrevió a decir eso. El intendente es el dueño y el padre de más de un bache por cuadra, de las cloacas reventadas, del agua potable vertida en las calles, y bueno, todo el desastre que ya sabemos de los pagos. Bueno, no quiero irme por el intendente, aunque después si querés podemos charlar perfectamente, pero digo, ayer lo que hicimos en nuestro bloque, en cabeza de nuestro presidente, fue marcar un hecho político y señalar que es imprescindible poder dar transparencia sobre la cuestión del PANE. Es muy sencilla esta ecuación, Facundo. El gobernador, desde antes de asumir, se dedicó a hacer política central, tanto partidaria como política de Estado, con la educación. Y los resultados que está demostrando el gobernador es que está hundiendo la educación pública. No están dimensionando, ayer lo dijimos, no están dimensionando que ocultar la intoxicación que se produjo en diferentes escuelas de nuestra provincia, en varias escuelas de nuestra ciudad. Por eso, como vos decías, también el año pasado nosotros hicimos un pedido de informe para que los mecanismos políticos pudiesen actuar a tiempo, para no tener que llevar la política todo a tribunales, como es una decisión que evidentemente ha tomado este oficialismo, judicializar la política. Nosotros sabemos muy bien por qué quiere judicializar la política, porque son inoperantes, porque son ineficientes, porque como no pueden resolver los problemas de la sociedad, pretenden que
que el vecino mire a la justicia como la causante de la falta de solución de problemas. En la cuestión del PAN es muy evidente. El gobernador y el ministro de Educación apenas se conocieron la intoxicación de los chicos en las dos escuelas que vos mencionaste en nuestra ciudad, en La Pancha y en Provincia de Rioja, lo primero que dijeron fueron plantar sospechas y decir que van a ir a la justicia. Y no activaron ningún mecanismo de control interno, no iniciaron ningún sumario, no desplazaron a ningún funcionario, no realizaron ningún contrato. Facundo, en el plan PANE interviene el ministro Tromboto, a través de Sol Puntano contrata directamente a proveedores, el ministro Araujo, que es docente, no sé si no fue docente de La Pancha Hernández específicamente, pero que conoce un poco las escuelas, y que tiene un gestos de solemnidades permanentes, pero que demuestra un desinterés y una falta de empatía con los chicos y las chicas que van a la escuela, que es preocupante. Interviene, como decía, Sol Puntano, que hace sus negocios. Intervenía un programa específico que estaba a cargo de la ex concejala Aparicio, es decir, una estructura gubernamental específica. Todo eso, cuando hubo contaminación y envenenamiento hacia nuestros chicos y chicas, quedó bajo la alfombra, y el gobernador, la máxima autoridad de nuestra sociedad en términos gubernamentales, lo que dijo es que le iba a pedir a la justicia que investigue. Siguen siendo ministros estos ministros. Que investigue, ahora, si no hubo un sabotaje, fue lo que dijeron, ¿no? No hubo sabotaje, por eso digo, ahora, nosotros como concejales, yo para no irme tan lejos, ¿no? Porque nosotros manifestamos la preocupación, y el hecho político ayer fue específicamente como concejales, y hablándole directamente al intendente, hizo irresponsable. Porque, permitime esto, Facundo, vos estabas escuchando la nota anterior con la mamá de Villa Mercedes. Sí. Efectivamente, los casos de Villa Mercedes fueron más graves que los de San Luis. Ahora, ¿qué estamos esperando? Porque el año pasado ya hubo una serie de denuncias, por eso nosotros hicimos un pedido de informe, que nadie tramitó, que nadie se encargó de hacer nada del gobierno, que Araujo hizo de cuenta que no existía ese cuestionamiento, que Aparicio hizo de cuenta que no existía. Es más, cada vez que se le decía, fíjense porque hay una denuncia, miren, estamos dando 2.000 raciones, miren, estamos dando 50.000 raciones, pero si no se trata de señalar, de hacer una observación sobre una posible contaminación para que vos me digas la parte que vos entendés que es positiva del programa. Se trata de no arriesgar la salud y la vida de nuestros chicos, porque ¿qué estamos esperando? De verdad, hay un problema de extrema gravedad. Nosotros lo dijimos con las dos escuelas de San Luis. Sí. Y a la semana sucedió lo de Villa Mercedes, que fue peor. Y entonces, ¿ahora qué estamos esperando? Sí. Además de las internaciones, ¿qué estamos? Fíjate lo que vos decías sobre el tema de la peritonitis de este alumno. Sí. Lo único que intentó hacer el gobierno fue deslindar responsabilidades, echarle la culpa. Faltaba nomás que diga que es un problema del propio pibe que se causó una peritonitis porque no fue a atenderse una apendicitis a tiempo. Más allá de que tenga o no que ver con la intoxicación por salmonela en Villa Mercedes. Más allá de eso, cuando el gobierno automáticamente pone el foco en el ciudadano, en la gente, en el que reclama, en el administrado, en otro poder, en la oposición, en otro lugar, lo que está haciendo es mandarle un mensaje a la sociedad. Y el mensaje es, en este sentido, ideológicamente el mismo que el de Milei. Es que el Estado no sirve para nada. Por eso yo digo, y no importa las palabras bonitas que usen, no importa que vengan de la Fundación Educadora Argentina para entregar certificados, porque el sentido que están generando, el latir que están provocando en la sociedad es de desconfianza a la educación pública, no a toda la educación. Es lo mismo que sucede con las universidades. Y eso es una responsabilidad política del ministro, que no debería ser ya ministro, por esto que estoy diciendo, que en nuestro caso en la ciudad, además, políticamente responsabilidad del intendente, porque el intendente ante este problema, Facundo, dijo hace 10 días, confesó que el municipio no controla las escuelas. Lo confesó, lo dijo públicamente en una entrevista que le hicieron. Después, por supuesto, no lo repitió. El intendente es abogado, yo siempre digo lo mismo, yo soy abogado también, el intendente es abogado, entonces yo sé, el intendente hay cosas que no puede no saber, porque se recibió. Digo, puede haber estudiado nada, pero al final se recibió. Entonces hay cosas que son muy básicas que él
no puede desconocer, no claro. lo puede, más allá de la formalidad no puede. Entonces no puede decir el intendente que el Código Alimentario Nacional, que es una ley nacional, no rige en la ciudad de San Luis cuando se entrega comida y se manipula alimentos dentro de una escuela. No puede decir que la ley provincial no rige, no puede decir que las más de 6 ordenanzas que regulan la cuestión de bromatología no rigen en las escuelas de nuestro ejido municipal. El intendente debería estar enjuiciado políticamente por eso que dice. Lo que ocurre es que todo es un escándalo, todo es un escándalo. Sí, también llamó la atención, Alejandro, que hacer el intendente la declaración que hace también tiene que ver con esto de que los concejales de la oposición no quieren y demás. Y dice, necesitamos comprar camiones y colectivos, que se traten esas ordenanzas. Y bueno, ahí podemos entrar en una cuestión que es el intendente ISA se caracteriza por una cosa. Yo uso siempre esta palabra. Opacidad es un sol que te encandila cuando pensás en ISA. Es muy turbio lo que está haciendo ISA. Fíjate que ayer, cuando nosotros señalamos políticamente con un hecho que es muy potente, porque es grave, nosotros asumimos que no dar quórum es un tema complejo, no es una pavada, no es un detalle, no, estamos conscientes de eso y asumimos la responsabilidad política y explicamos de cara al vecino, al que nos paga el sueldo, explicamos por qué ayer nosotros nos levantamos de la sesión y dejamos sin quórum la sesión. Y sabemos que como dejamos sin quórum la sesión, no pudo asumir quien va a ser nuestra colega en pocos días, la concejala electa Teruel. Sí. Sabemos eso y lo señalamos y quisimos llamar la atención para decirle a ISA que no desvíe el foco, porque es mucho más importante preocuparnos por la salud de nuestros pibes y pibas de las escuelas públicas, porque está contribuyendo a destruir el sentido de la educación pública y además está arriesgando la salud y la vida de los pibes y de los docentes y de los directivos, para lo único para lo que le sirve al gobierno, los directivos y los docentes, para echarles culpas. Y él elige decir que la oposición no quiere trabajar con los sueldos que le paga la ciudadanía. Si ese fuese el criterio, ISA tendría, si tuviese un gramo de dignidad, se tendría que echar el solo. Si el criterio fuese, vamos a ver si el sueldo que te pagan se corresponde con la actividad y la eficiencia que tenés, si tuviese dignidad se tiene que echar solo. Pero bueno, él elige decir que necesitamos que el Consejo funcione para avanzar en algo que yo me voy a hacer cargo de lo que digo, que tiene que ver con una serie de negociados que está intentando hacer el intendente, que tiene que ver, entre otras cosas, con, por ejemplo, la compra de colectivos. Nosotros, Facundo, hay un proyecto de ordenanza que mandó el intendente, que atrás del proyecto de ordenanza el intendente nos mandó este martes, ¿qué pasó? Nos mandó de sopetón a la UTA, sí, quienes junto con los concejales oficialistas nos hicieron una encerrona en el Consejo Deliberante y nos exigieron que aprobemos la ordenanza que había mandado ISA, que dice que el Consejo Deliberante autoriza a Sol Puntano a comprar colectivos nuevos o usados y que autoriza a Sol Puntano a endeudarse para comprar colectivos nuevos o usados. A Transpuntano. Sí. A Transpuntano. Sí. No, yo no tengo problema en ahondar en detalle, pero no quiero vos me darás el tiempo. Voy a tratar de ser lo más concreto posible con esto, Facundo. Transpuntano es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Sí. Ni siquiera eso supieron escribir en el proyecto. Le pusieron SAPEN con N de negativo. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que se rige por la ley de sociedades 19.550 y sus modificatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que para el mundo y para el Estado municipal, Transpuntano es como el supermercado de hielo. Es una persona jurídica que se rige por el derecho privado. Así como los choferes de Transpuntano los contrata la empresa y no el Estado, no son empleados públicos, son empleados privados, se rigen por el convenio colectivo de la propia actividad dentro del derecho laboral privado. Así como cuando pagan los sueldos lo decide una empresa y no el Estado, así como los aumentos lo decide una empresa y no el Estado, así como cuando cambian una goma la compra la empresa y no el Estado, para comprar colectivos nuevos también lo tiene que decidir la empresa. El Consejo Deliberante se meta a decirle a Transpuntano lo que tiene que hacer es lisa y llanamente romper la empresa. Y esto lo quiero ser enfático, Facundo. El intendente ISA el 10 de diciembre comenzó con un plan que a mi criterio, tal vez es mi sesgo de abogado, pero en mi criterio tiene que ver con
llevar a la quiebra a la empresa y avanzar en un sistema de privatización. Tal vez es mi cego de abogado, pero si yo analizo que a partir del 10 de diciembre ISA dejó de pagar el financiamiento de las 20 unidades nuevas que había comprado la gestión de Tamayo, que está documentado, que se hizo de acuerdo a la ordenanza que creó Transpuntano, al estatuto de Transpuntano, a la ley de sociedades comerciales. Se hizo como corresponde hacerla. Se pagó la mitad en efectivo y la otra mitad eran cuotas. Se pagaron las cuotas hasta que gobernó Tamayo. Y cuando asumió ISA dejó de pagar las cuotas. Y desde el 10 de diciembre hasta hoy dejó de pagar lo que la empresa debe. La dejó de pagar, generó una deuda en dólares monumental y ahora quiere que el Consejo Deliberante ponga un gancho en una ordenanza que es inconstitucional y que además es un robo para decir que autorizamos a Transpuntano a renegociar una deuda. Yo le digo a Gastón Issa y a la contadora Malamud, que es la presidenta, por lo menos era de Transpuntano, renuncien. Si de verdad, es como que, para ponerlo, pero lo digo concretamente, es como que venga Carmelo Ayelo sí, y nos diga, yo necesito renegociar una deuda, me autoriza el Consejo porque si no yo no renegocio nada. ¿En qué ciudad estamos viviendo? ¿En qué país estamos viviendo? Es una locura, es demencial esto. Y este martes, eso que comenzó el 10 de diciembre con una decisión de incurrir en cesación de pagos, la cesación de pagos de la empresa, con la empresa Colcar, que es la que vendió los colectivos, que es la única empresa que vende colectivos nuevos y los vende en dólares, aunque los pagues en pesos te los venden en dólares. Esto lo digo porque ya sé cuál es la mentira y el chamullo que dice el intendente, que vuelvo a decir es abogado, y la contadora Malamud, que es contadora. Bueno, ISA decidió incurrir en cesación de pagos desde el 10 de diciembre hasta hoy. Dejó de pagar. Si hubiese cumplido con sus obligaciones, en febrero de este año estaba cancelada el contrato de las 20 unidades nuevas. Ahora está absolutamente incumplido por ISA, se debe un dinero que no se puede determinar, pero que capital nada más, se deben $1 millón de capital. Ajá, más los intereses. O sea que ahora supongamos las cláusulas punitorias, los intereses, todo, y con un año donde el dólar estuvo más o menos estable y ahora estamos alambrando que el dólar no se dispare. Eso que hizo durante todo este año ISA, ahora empezó a dar un segundo paso, que ¿cuál es? Mandar al gremio, que saben de lo que estamos hablando, porque el gremio cuando viene a hablar de esto tendría que venir con su abogado, para explicarle al propio gremio lo que ya sabe. Entonces manda al gremio a apretar legisladores, sí, para que nosotros demos otro paso que implica una intervención sobre una empresa privada, que se rige por el derecho privado, para que el Consejo Deliberante rompa la empresa. Y nosotros eso no lo vamos a hacer de ninguna manera, cueste lo que nos cueste, porque no estamos en una disputa de egos. Estamos sabiendo muy bien que así como está afectando la educación pública, ISA, en su proyecto vinculado a Transpuntano, lo que quiere es terminar de destruir la empresa como lo empezó a destruir desde el 10 de diciembre, que ¿cómo hizo? Dejó de pagar lo que tenía que pagar. Entonces ahora tiene una deuda que no sabe cómo manejar, y sabe que cuando la pague, termina de confesar el delito, una serie de delitos en las que están en curso, eso desde ya. También Alejandro, es bastante nebulosa, llamativa, particular, la relación del gremio con la empresa Transpuntano, ¿no? La presencia gremial ahí en la empresa ha llamado un poco la atención también. Y vos pensás que el gremio está actuando como si fuese la gerencia. Claro. En relación al posicionamiento sobre la empresa, y en relación al posicionamiento político nos vienen a apretar a nosotros. Claro. No es que es llamativo, es alarmante, Facundo, es alarmante. Mirá, déjame terminar con esto de lo de Transpuntano, Transpuntano. Nosotros le explicamos, leímos los artículos de la ordenanza que crea la empresa, leímos los artículos del estatuto de la empresa, le leímos el contrato. Es decir, yo digo esto, a mí me tendrían que pagar mis honorarios por asesorar a estos muchachos, porque ya no es un trabajo de concejal. Estamos intentando que esto, de verdad, no implique el plan de ISA, que es privatizar el servicio. Más aún te digo, Facundo, el propio secretario general de la UTA acá
nos dijo en esta reunión del martes que a él le da lo mismo si se privatiza o no el servicio, qué sé yo, él no piensa en la empresa como si es del Estado o no, si es privado para él es lo mismo. Yo cuando escuchaba esto digo, digamos, estamos en una dimensión que no la estamos viendo. Entonces, a partir de ahí, yo insistí durante esta semana, y voy a seguir insistiendo, con un proyecto que es de mi autoría, que lo presenté el año pasado, que tiene que ver con que cada reunión que haga una comisión del Consejo Deliberante sea transmitida en vivo, sea filmada y sea transmitida en vivo, para que ustedes, los periodistas y la ciudadanía, puedan sacar sus propias conclusiones, en virtud de lo que nosotros decimos, acreditamos, mostramos, argumentamos. Entonces ahí se termina la pavada de ISA, se termina esta opacidad. Pero ¿qué pasa con el oficialismo? Ni siquiera eso quieren. Entonces nosotros, permitime volver al inicio de esta charla, ayer lo que señalamos es que antes de que asuma Teruel, nosotros necesitamos hacer este llamamiento político, porque lo único que falta es que pase una tragedia con un pibe en una escuela para que nos tomemos cartas en el asunto. Claro. Está muy mal el oficialismo, está absolutamente desconectado de la realidad, pero muy desconectado de la realidad. Nosotros, mirá, una cuestión, Facundo, el gobernador hizo una denuncia penal, que la denuncia penal que hizo el gobernador no la escribe ni un alumno que todavía no empezó a cursar introducción al derecho. O sea que dijeron que iban a hacer una denuncia. Ahora, lo único que quieren es que nadie haga nada, pero sí echarle la culpa a la justicia de que no está dilucidando. Y nosotros como oposición también hicimos una denuncia penal, justamente para que se pueda investigar a fondo, de verdad se puede investigar, porque está hablando de la salud de los pibes y de la educación pública, el bastión, el eje de la existencia del pollismo, la educación pública. Claro, entonces, sí, él habla mucho, Pollo habla mucho del tema, ¿no? Pero claro, es como dice cuando habla de transparencia. Se habla de transparencia y lo único que estás demostrando en los papeles es que querés terminar de fundir la empresa de transporte público de pasajeros, que para eso no tenés mejor argumento que decir a los concejales de la oposición que se pongan a laburar porque necesitamos que saquen una ordenanza para que Transpuntano pueda funcionar. Es mentira, lo digo acá, es mentira, es una falacia, es un canalla cuando dice eso, lo digo públicamente. No tenemos problemas en sentarnos con él a hacer una conferencia de prensa con él, en sentarnos en el despacho de él en el municipio, en que venga el consejo, en hablarlo con ustedes presentes, en discutirlo, en mostrarle las normas que él eligió olvidar. No hay problema, está mintiendo, esto se lo digo a nuestra vecina y vecina. El doctor Gastón Issa está pretendiendo que Transpuntano deje de funcionar. El primer paso ya lo dio, durante todo un año entró en cesación de pagos él. No Tamayo, él, Gastón Issa. Tamayo pagó las, creo que 7 u 8 cuotas que le correspondieron en el periodo que siguió gobernando, desde que pagó la mitad en efectivo y la resto en cuotas. 24 cuotas tenían que pagarse desde febrero del año 2023. Tamayo pagó desde febrero, marzo, entiendo que es cuando venció la cuota, hasta octubre, noviembre. Claro. En diciembre, ISA dejó de pagar hasta hoy, no pagó más ni una cuota. Entonces la empresa Colcar le reclama a ISA y al gremio, y nos manda a apretar con el gremio para que ISA le pague la deuda. E ISA no tiene mejor idea que hacerle creer, o intentar hacerle creer al pueblo que lo votó, que la responsabilidad es del Consejo Deliberante. Échense los que están en Transpuntano. Mirá otro detalle. Transpuntano va a tener que renegociar una deuda millonaria en dólares. ¿Sabés quiénes van a cobrar honorario por esa renegociación, sea extrajudicial o judicial? ¿Quién es? El colega Heredia, el secretario legal y técnico y que es abogado de Transpuntano, y la colega Díaz Tur, que hoy es secretaria legislativa y era abogada de Transpuntano, que sobrefacturaban a través de Transpuntano. Van a cobrar honorarios en dólares. Y el abogado que esté ahora simulando ser abogado, cuando en realidad tendrían que pagarle a la empresa por su mala praxis. Lo mismo el contador, ¿cómo es que llevaron a una empresa a cesación de pago? Y ahora el siguiente paso, ¿cuál es? Culpa de un órgano del Estado, la empresa no va a poder funcionar, eso es lo que está queriendo decir ISA. Y a partir de ahí, entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, entramos en un proceso preventivo de crisis, solicitamos una quiebra, y ahí sí, el derecho que va a aplicar es el derecho privado, no es el Estado. Pero total va a tener la cobertura mediática. Y después de eso, ¿qué pasa? Se privatiza. Y antes de eso, ¿qué va a pasar?
quieren que se autorice a Transpuntano a comprar colectivos usados para comprárselo a la otra empresa privada que está circulando en la calle, para empezar a hacer una transición. Pregúntenle a María de Rosario si no están negociaciones con Transpuntano para venderle colectivos usados. Esto, Facundo, yo insisto, me hago cargo de lo que digo, es más, ya que tiene que ser, pero es más raro y más oscuro que el negociado que está haciendo ISA con los Álamos. Ajá. Fíjate vos que casualmente ISA mandó 6 proyectos. Sí. Los 2 principales y los 2 que más les interesan son 2 proyectos que involucran negocios privados siderales y que casualmente está haciendo la Gran Caballo, está estatizando una deuda para que un privado haga un negocio sideral. Bueno, nosotros no se lo vamos a permitir a ISA, no se lo vamos a permitir. Y el llamado de atención de ayer tiene que ver con estas cuestiones que yo estoy diciendo, pero centralizado en una cuestión que es funcional, que es bromatología de la ciudad no controló las escuelas, lo dijo ISA. Entonces vos me podés explicar por qué el director de bromatología, que no está nombrado, y por eso el funcionario responsable se llama Daniel Piñeda, es el responsable de bromatología porque no tiene un funcionario de bromatología, así que imagínate qué control pueden estar haciendo. Pero ante la confesión del intendente, ¿cómo es que todavía ese funcionario sigue siendo funcionario? Con 26 pibes envenenados. 62, perdón. 62 pibes envenenados. Es una cosa increíble. Es demencial, es demencial. Entonces ayer nosotros lo que hicimos fue tratar de abordar la cuestión con seriedad, hacer un planteo político. Lo explicó el presidente de mi bloque y dijo, ni siquiera vamos a someter a votación este pedido porque ya nos dijeron que no van a acompañar. Simplemente vamos a pedir que por favor reflexionen, que no asuma Teruel para terminar de tapar todo lo que están tapando. No asuma Teruel. Que también digo esto, Facundo. Sí. ¿Quién es Teruel? Funcionaria. Es funcionaria. ¿Sabés en qué área es funcionaria? Entiendo que en cementerios. Exactamente. ¿Quién es la candidata de la primera candidata del intendente Isa? Teruel. En una lista que hizo que claramente no quiso poner a plebiscitar su gestión porque por supuesto iba a implicar que directamente le iba a perder la elección a Poggi. Entonces puso toda gente que ninguno representa a ISA en sí mismo. Eso para no plebiscitar su gestión porque sabe que tiene 65 puntos de imagen negativa y sumando. Cada vez que uno pisa un pozo suma más imagen negativa. Claro, sí. Cada vez que siente olor a caca pasa lo mismo. Y es difícil esquivar los pozos, ¿no? Es difícil, sí, es más, cuando vos esquivás los pozos capaz que poner la pata en una cloaca reventada, entonces no sabés qué hacer. Pero digo, es esta funcionaria que está primera en la lista y que casualmente asume el lugar de Arancibia Rodríguez no por ser el reemplazo natural, porque era otra la que tenía que asumir. Claro. Y hace una especie de persaltum ISA para que asuma Teruel, para que venga a garantizarle uno de los 2 negocios que está intentando hacer en esta gestión, y que al estilo Milei, el mecanismo que tiene ISA es decirlo, es contarlo, es darle palabra. Es decir, a mí me interesa que hablemos de Transpuntano, pero discutamos de verdad si te interesa. Bueno, casualmente, entonces cuando vos te pones a ver, decís, che, la concejala que va a asumir, asume con un mandato, ¿cuál es? Ponerle el moño a algo que ni siquiera ellos, ni siquiera los operadores mediáticos de ellos pudieron ocultar, pudieron defender. A uno de esos operadores le costó que lo saquen del canal oficial. Entonces, imagina, esta es la realidad que nosotros vivimos en el Consejo. Yo sé que cuando lo decimos, por ahí viene, bueno, para la gente esto no le interesa, pero esto está muy lejos de la gente. Claro, porque nos cuesta mucho explicarlo porque no hay un interés ni político ni periodístico en hacer esto que estamos haciendo ahora con ustedes, que por eso lo vuelvo a agradecer. Cuando nosotros hablamos de Transpuntano, sepan vecinos y vecinas que el intendente ISA hizo que Transpuntano deba millones de dólares porque lo decidió. No es verdad lo que dice Tamayo. La manera que tenemos de dilucidar esto va a terminar siendo la justicia, pero tendría que ser la política. Va a terminar siendo la justicia, ya lo sabemos, pero eso también lo digo como abogado, es una torpeza, está mal. Nosotros no podemos judicializar todo cuando es muy evidente. Pero más allá de eso, lo que está haciendo es destruir la empresa. Y lo que le está pidiendo al Consejo Deliberante, y
por eso nosotros le pedimos responsabilidad al oficialismo. El Consejo Deliberante le está pidiendo que rompamos la empresa, le está pidiendo que nosotros tengamos un acto, es un acto confiscatorio, expropiatorio, no sé cómo calificarlo, es como, de verdad, es como que nosotros ahora el Consejo diga, bueno, a ver la empresa de San Luis 24, bueno, nosotros vamos a decir que ustedes pueden o no tomar un crédito, pueden o no pagar los sueldos, pueden o no tener tal o cual programa, pero ¿qué tiene que hacer el Consejo ahí? No son los amantes de la libertad. Claro. Entonces, de verdad, tenemos que poder discutirlo seriamente, Facundo. No es una pavada esto. Están avanzando muy rápido en la destrucción del Estado. El problema del PANE no es solamente la locura de buscar un culpable por el envenenamiento de los pibes y pibas de nuestras escuelas. No es solamente esa locura. Es afectar, es herir de muerte a la educación pública, aunque te digan que el centro de su política es la educación, porque en los hechos te demuestran los contrarios. ¿Se cae un techo en una escuela? No, y sí, Alberto Rodríguez ya me la dejó mal, pero si hace un año y medio que sí, ya pasó, ¿no? Ya pasó el tiempo. De verdad, renuncien. Si ustedes lo que quieren es echarle la culpa a Alberto Rodríguez ya, que lo llame Poggi a Rodríguez ya y que le ofrezca que sea jefe de gabinete, qué sé yo. La pusieron a Gallardo, Facundo, ahora, crearon una Secretaría de Estado sin modificar la ley, sin modificar la ley de ministerio, o sea, siguen destruyendo las instituciones, crean una Secretaría de Estado que es un ministerio, vamos a decirlo claramente. Claro, sí. Ponen a una diputada, la designan de manera ilegal, de manera inconstitucional. El presidente de la Cámara de Diputados, se mete el reglamento a donde no le da el sol. Viola el artículo 16, viola el artículo 17 del reglamento y fundamentalmente viola el artículo 106 de la Constitución de la provincia, que le prohíbe a Gallardo asumir otro cargo, salvo que sea para dar clases, que es lo que Poggi le negó a la diputada Espinosa, arbitrariamente le negó ese derecho a dar clases solamente a la diputada Espinosa. Claro, sí. Y salvo para dar clases, y salvo que sea designada en una comisión honoraria, eventual, de la nación o de la provincia o otro estado. Sí, todo y Poggi la nombra como secretaria de Estado, no es una comisión honoraria. Claro. Y en ese caso requiere una autorización de la Cámara de Diputados, no de leyes. Claro, que la Cámara tampoco está funcionando. Que es el paladín de la justicia de Poggi, cuando hasta ayer era el delincuente más grande del peronismo, según ellos mismos, ¿eh? Claro. Diciendo esto. Sí, totalmente irregular todo. Leyes dice que como no está funcionando la Cámara, hasta que funcione, él le da la licencia al referéndum de la Cámara. Que lea el artículo 106, yo no puedo creer que Alberto Leyes no sabe leer. No lo puedo creer eso. Claro, El secretario legislativo de Alberto Leyes tiene alguna experiencia además en el tema. Entonces, bueno, no me quiero ir para otro lado, pero digo, este es el escenario en el que estamos. Cuando hablamos del PANE, ¿por qué me voy a María Eugenia Gallardo? Porque no tiene ninguna cualidad comprobable para que nos dé tranquilidad de que su desembarco en lo que antes era un programa y que dejó de funcionar porque se envenenaron chicos, pero ningún funcionario dejó de cobrar y deja de ser funcionario. Es decir, no hay responsable político, no se inició ningún sumario, no hay responsable administrativo, no se hizo ninguna denuncia hacia sus propios funcionarios, no hay responsables judiciales, solo hay chivos expiatorios. En ese escenario, una diputada, que es la candidata de Poggi a renovar la banca de diputadas, asume en un ministerio del PANE. Claro. Entonces, es muy dramático lo que está pasando, y por eso ayer nosotros, en lo que podemos, la parte que nos corresponde, quisimos dar este mensaje político. Nosotros presentamos pedidos de informe el año pasado advirtiendo que esto estaba pasando. Claro, y no avanzó en ningún sentido eso, ¿no? Por el tema de los números. Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos, Facundo, perdón por ahí la extensión, pero hay tantas cosas que había mucho para decir. Que no tenemos esta oportunidad que ustedes nos están dando, por eso a veces uno se desespera y quiere contarle a la ciudadanía lo que de verdad está pasando, que no es este cuentito de hadas, que no tiene nada de cuentito de hadas porque está lleno de cráteres, olor a cloaca y agua desperdiciándose y yuyos largos y árboles caídos, y ahora la nueva, cables como lianas en la ciudad. O sea, no es un cuento de hadas, pero este cuento de terror que Isa nos quiere contar
no es lo que está sucediendo de verdad. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Facundo. Que tenga un buen fin de semana. Hasta luego. Alejandro Cordio es concejal de la ciudad de San Luis.